Soy el Rabino Abraham Tobal y en esta ocasión vamos a hablar de una fiesta muy interesante, muy importante, la conocida fiesta de Purim, que todos conocemos la historia famosa del milagro que sucedió en Purim, pero yo quisiera hacer una reflexión y analizarla un poquito más, tal vez más profundamente, porque yo lo llamo la historia que conocemos, tal vez es la versión Kinder. Todos conocimos, leemos el texto, lo que nos relata la Megilá, que también está en libros de historia antiguos, como lo dice en la misma Megilá, de los reyes de Persia y Media, que en sus libros de memorias está escrita esa historia, y la podemos leer de ahí también y conocer un poquito la historia. Pero vamos a conocer una historia más de tantas que sucedieron a través del curso de la historia mundial. Y no quiero eso, sino que lo veamos con otros lentes. Nada más comenzando para ubicar la época que sucedió Purim, más o menos remontándonos a la historia, el pueblo de Israel recibe la Torá en el año 2448 de la creación, contando desde la creación del mundo. Después entra a la tierra de Israel y más o menos, estamos hablando de épocas generales, alrededor de 800 años después, es la época del rey Salomón cuando construye el primer templo. El rey Salomón construyó el primer Bet HaMikdash, el primer templo, que dura 400 años. Después llegan los babilonios, liderados por Nabucodonosor, y destruyen el primer templo. El pueblo de Israel es desterrado a Babilonia, sale a la diáspora, y ahí hubo un cambio de imperios, tal vez desde el imperio babilonio pasó por otros, hasta que llegó al imperio persa, que eso fue dentro de los 70 años que el pueblo de Israel estuvo en la diáspora después de la destrucción del primer templo. Ahí es donde sucede esta historia de Purim. Hasta que llega, ya para terminar la ubicación, después de esos 70 años, el pueblo de Israel regresa a la tierra de Israel, se construye el segundo templo, que dura 410 años. Los romanos destruyen el segundo templo y de vuelta son desterrados hasta nuestros días, que son alrededor de 2000 años. Pero vamos a regresar de vuelta a la época de Purim, que son en esos 70 años que estuvo en la diáspora. Y leemos una historia que, si la vemos así, como dije, superficialmente, se podría hasta tomar como una clásica historia de novela o de telenovela, donde algo muy común, un emperador, una revolución, toma el poder, y más o menos hago una breve reseña de la Megilá, que nos habla de Ahashverosh, de un gran emperador que se casa con Vashti. Vashti era nieta de Nabucodonosor y se podría decir, una emperatriz, que ella realmente era aristócrata, era hija de reyes, y Ahashverosh era un plebeyo. Ahashverosh hay diferentes versiones, cómo llegó al poder o cómo se casó con Vashti. Alguna versión que él mismo estaba en la caballeriza del rey anterior, del papá de Vashti, la rescató como el típico héroe que rescata a la princesa cuando hubo una revolución y mataron a su papá y mataron a todo el reinado. Y entonces ella, como un reconocimiento, se casa con él, y después, gracias a ella, llega él al poder, ya que ella era la aristócrata. Bueno, cuando él llega al poder, leemos en la Megilá que hace un banquete muy grande de 6 meses para sus más allegados, ministros y demás, y 7 días para todo el pueblo, para la capital, que era Shushan, para todos los integrantes. Y en el banquete
manda llamar a la reina, quería exhibirla, presumiéndola, exhibirla desnuda, demostrando su belleza. La reina, por razones diferentes que el Midrash o los comentarios explican detalles qué es lo que sucedió, y ella se negó rotundamente a aparecer en público como lo estaba solicitando su esposo, y él estaba pasado de copas en esos momentos. Bueno, la Megilá menciona que Memuján, que era uno de los ministros, le aconseja que la mate y efectivamente la mata. ¿Ok? Y después una serie de sucesos que, si los vemos por separados, son sucesos clásicos, como dije, típicos de cualquier historia antigua, que era muy común, que los reyes tenían el poder absoluto, se enojaban y mataban al que les desobedecía, sin un proceso democrático, ¿no?, de justicia. Y después, bueno, un suceso más que nos relata que, como siempre también sucedió en la historia, que unos ministros planeando un complot para asesinar al rey, que eso es muy común, querían tomar el poder. Alguien los descubre, en este caso Mordejai, que era uno de los ministros del rey. Mordejai los delata, el rey ve que efectivamente lo querían asesinar, bueno, y él lo escribe en sus memorias. Después otro suceso, después de haber matado a la reina, hace un concurso de belleza, vamos a llamarlo como los de hoy, de Miss Universo, pero para escoger a la más apropiada, a la más guapa para ser la emperatriz, y la escogen a Esther, ¿ok? Y después se menciona que uno de los ministros, Hamán, que era el mismo que Memuján, el que les dio el consejo de matar a Vashti, sube al poder, lo pone como primer ministro, y lo típico que siempre sucedió en la historia, era un antisemita, un suceso con Mordejai, que era judío, que no se quiso arrodillar frente a él, bueno, y decide él aniquilar a todo el pueblo judío. Conocemos esa historia, se repitió en muchas ocasiones a través de la historia universal, y después, vamos a llamar las influencias que había en el reinado de Esther, ya que Esther era judía, llegó a ser la reina, entonces Esther usa sus influencias y le pide al rey que cancele ese decreto. Y como termina después la Megilá, después mata a Hamán y pone primer ministro a Mordejai, y bueno, y todos felices, ¿no? Eso es a grandes rasgos la versión Kinder, como dije, lo que podemos leer en una pequeña historia. Pero justamente, si vemos esa historia, no vemos nada de particular, ningún milagro, ni vemos la mano de Dios, ni nada que nos llame la atención, una historia más de muchas otras, y efectivamente en la Megilá no encontramos el nombre de Dios, ni una ocasión en todo, que es uno de los libros del Tanaj, de los libros de la Biblia, que no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios, y eso llama la atención. Respuesta: porque realmente no estaba ahí el nombre de Dios notorio. Dice, nadie podía ver la mano de Dios de forma abierta. Sin embargo, si uno se pone a observar de forma más profunda y a hilar cabos y ver la cadena, cada eslabón de los sucesos de esa historia, y ver la relación y la precisión, ahí vamos a ver claramente la mano de Dios. Pero antes de entrar en este análisis, quise hacer un comentario también muy importante. Tal vez la historia de Esther es lo que marca la pauta, la diferencia entre una época y otra. Antes de Esther, antes de la destrucción del segundo templo, los milagros de Dios eran notorios, la gente los veía. Era una época donde habían profetas, y el profeta transmitía el legado, el mensaje de Dios, y profetizaba lo que iba a suceder, y se cumplía tal cual lo había profetizado. La gente veía claramente la conducción de Dios en el mundo. Veía de forma evidente. Desde la época que se destruyó el primer templo y la historia de Purim, se cambió esa forma. Ya Dios no se revelaba de esa forma tan abierta. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué sería mucho más fácil para todos si podemos evidenciar la existencia de Dios
y podemos ver que realmente llega un profeta y nos diga algo y se cumple, entonces es mucho más fácil creer en Dios. La respuesta es de que justamente tal vez Dios lo hizo intencionalmente para ponernoslas más fácil. ¿Por qué? Porque antes así sucedía y sin embargo el pueblo de Israel no se comportó adecuadamente y cometió muchos errores, llegó a idolatrar, eso llevó a la destrucción del templo. Entonces la reclamación es mucho más fuerte. Si cuando Dios está demostrando su existencia y era evidente, igual hay esa rebelión, es mucho más atrevimiento. Todavía cuando está Dios más oculto, uno puede decir, bueno, no vi de forma evidente la presencia divina, entonces como que la falta es menos grave. Dice, eso Dios lo hizo para que la rebelión o cuando el pueblo de Israel no sigue el pacto eterno del cumplimiento de la Torá, que no sea tan grave la falta como lo fue antes de la destrucción del primer templo, que eso fue lo que llevó a eso. Por eso empezó una época de ocultamiento. Y es sabido que está insinuado en las palabras en hebreo del nombre de la Megilat Esther. Megilat Esther quiere decir la historia de Esther. Pero en hebreo textualmente la palabra Megilá también viene de la raíz megalé, legalot, que significa descubrir. Y el nombre Esther también viene de la raíz seter, que es oculto. Entonces está insinuado ahí, Megilat Esther significa descubrir lo oculto. Es decir, si uno ve cada suceso, como mencioné, por separado, la mano de Dios está oculta. Pero cuando vemos toda la historia unida y la relación que hay entre un suceso con el otro, entonces ahí se descubre lo oculto. Y por eso hay una halajá, una ley, una regla que indica que si uno leyó la Megilá sin orden, empezó por el final. Ya ven cuando a veces uno está leyendo una novela de suspenso, ya quiere saber, a ver qué pasó al final. Entonces da vuelta unas hojas y ve, está muy curioso, bueno, tiene mucha curiosidad de conocer qué sucedió y lee el final y después vuelve a leer el principio. Si uno leyó la Megilá de esa manera, no cumplió con su obligación. ¿Por qué no cumplió? Porque ahí sí se va a convertir en un libro de cuentos. Ahí sí va a ser como una novela y que está leyendo una historia interesante. No va a haber la relación. La relación se revela en el orden de sucesos y la precisión de los sucesos. Por eso dice al final de la Megilá una frase que llama un poco la atención. Dice, hablando ya de Mordejai, dice, Vejol ma'aseh tochfo burato, aloem ketubim besefer divrei hayamim le cifré madai uparás. Dice, y todas sus obras de Mordejai, de su fuerza y heroísmo, están escritos en los libros de historia de los reyes de Madai y Parás, Media y Persa, de los reyes antiguos. ¿Qué nos está diciendo aquí la Megilá? Nos está insinuando al final, el que quiere empezar por el final y nada más conocer la historia, para el libro de historia tiene esos libros de historia antigua de los libros de los reyes de Media y Persia. Pero el que quiere ver realmente cómo se revela lo oculto y la mano de Dios en la historia de Purim, de la Megilá, ahí la tiene que leer de adentro y por orden, no la puede invertir, porque si lo invierte es, como dije, un cuentito más. Bueno, después de esta introducción, ahora sí vamos a tratar, aunque sea obviamente que en síntesis, porque si entraríamos en cada detalle de los sucesos, ahí sí que no acabaríamos de profundizar y de analizar en ellos. Vamos a tomar los sucesos más relevantes y los que más llaman la atención y ver, va a ser suficiente para ver la relación de los sucesos y la mano de Dios. Y de eso tenemos que aprender también hoy en día, porque desde esa época hasta hoy en día tampoco vemos la mano de Dios de forma evidente o la revelación abierta. Pero sin embargo, tomando como ejemplo la Megilá, si a veces nos ponemos a observar ciertos sucesos que no los entendemos y vemos después de mucho tiempo la relación, vamos a ir hilando cabos y ver que todo estuvo guiado para que sucedan ciertas cosas y que no son casualidades, sino causalidades, que son causadas por Dios y que
Dios mueve los hilos tras bambalinas, ¿no? Nosotros vemos a veces la imagen, vemos el muñequito que se está moviendo, pero hay alguien atrás que está moviendo los hilos y de cada movimiento de los sucesos mundiales. Bueno, ahora sí, voy a tomar unos cuantos ejemplos. Como mencioné antes, Ahasverosh se convierte en emperador de 127 naciones, un emperador muy, pero muy importante, pero Ahasverosh tenía un complejo de inferioridad, como dije, porque no era aristócrata y llegó al poder por su esposa. Entonces tenía que ostentar y presumir toda su riqueza, por eso hace una fiesta para presumir. ¿Ok? Cuando manda a llamar a su esposa Vashti para exhibirla y ella se niega, llega justamente Memuhán, que era del grupo de ministros que él tenía que consultar con ellos. ¿Por qué? Porque había una ley establecida cuando él subió al poder, lo acondicionaron. Le pusieron una ley de que él no podía actuar como cualquier rey, por no ser aristócrata, no ser hijo de reyes, de tomar decisiones de matar a alguien, como cualquier rey lo hacía en el momento de enojo. Tenía que consultar a un grupo de expertos, vamos a llamar lo que hoy en día sería la Suprema Corte de Justicia, por decirlo así, que él tenía obligación, antes de matar a alguien, de consultar. Y él estaba limitado, porque fue acondicionado para subir al poder. Entonces, cuando él hace ese banquete y se pasa de copas, como lo dice en la Megilá, que Tov leva melech bayain, cuando estaba totalmente happy, ¿no? Pero más que happy, pasado de copas, y ahí estaban hablando en la fiesta, la gente presente, discutiendo quiénes eran las mujeres más guapas. Cada uno decía, en mi país son las mujeres más guapas. Él, oyendo esa conversación, dice: ¿de qué están hablando ustedes? Ustedes no saben qué es una mujer guapa. Se están discutiendo si en tal país, en Media o en tal lugar, ahí están las mujeres guapas. Yo les voy a enseñar quién realmente es la mujer más guapa del mundo. Y ahí es cuando manda a llamar a su esposa. Hay un midrash, un comentario que dice que cuando ella se negó a asistir, que él se enfurece cuando le dicen los enviados, te manda a decir la reina que estás borracho y que tú con unas cuantas copas ya perdiste el control, y le presumió: mi papá podía tomar muchas más, que era un rey, y no perdía así el control como tú, como si todavía lo ofendió, lo provocó. El rey se enfurece, pero no podía él tomar una decisión. Él tenía que consultar a los expertos. Hay un midrash que dice que él consultó en ese momento al Sanedrín. Sanedrín era el grupo de más alto nivel del pueblo de Israel, pero ellos sabían en qué problemas se metían si les respondían, si tomaban una decisión. Si les iba a decir que la perdone, se iba a enfurecer con ellos. ¿Cómo? ¿No se están preocupando por mi honor del rey? Me faltó respeto y ustedes dicen así como si nada que la perdone. Entonces los podía mandar a matar. Y se decía que la maten cuando después reaccionaría de la borrachera, y consciente de que la reina tan importante que lo trajo al poder, que la mató por el consejo de ellos, también los iba a mandar a matar. Hay una fábula que cuentan que una vez el rey león de la selva, junto a los demás animales, había comido algo que le provocó mal sabor y aroma en su boca, y quiso divertirse. Entonces ve al burro y lo llama y le dice: a ver, huele mi boca y dime a qué huelo. El burro esta vez dijo: ya no voy a ser burro y voy a decir la verdad. Bueno, se acerca, lo huele y dice: bueno, la verdad apesta, tiene un olor apestoso. Y el rey y el león dice: ¿cómo se atreve? Agarra, lo despedaza, se lo traga y le dice a los demás: ¿ya vieron qué atrevido este burro? Dicen: me dice a mí que soy el rey que huelo apestoso. Ok, llama después al caballo, que estaba también ahí presente. El caballo, después de ver lo que sucedió, se le acerca, lo huele
y le dice, jamás olí un aroma tan agradable que sale de la boca del rey. Y agarra el león y lo despedaza de vuelta y le dice a los demás, ¿qué creen, que soy tonto? Sé que vuelo mal y me están diciendo mentiras, se está burlando de mí. Llama al zorro, ya saben que era un zorro, astuto, y le dice lo mismo. El zorro ya sabía, si decía una cosa lo iba a matar y de otra lo iba a matar. Le dice, señor rey, con todo respeto, lo lamento muchísimo, yo quisiera cumplir su voluntad, pero estoy muy resfriado y no tengo olfato, no puedo oler. Pues no le quedó otra más que liberarlo porque no tenía argumento para tragarlo. Pues algo similar sucedió cuando le consulta al Sanedrín, al Tribunal Supremo, ¿qué hago? Ellos dijeron, ya se destruyó el templo y la verdad no estamos ya ahorita inspirados con esa inspiración divina como cuando está el templo, y no tenemos ahorita la capacidad, como que estamos resfriados, ¿no? No tenemos la capacidad para tomar una decisión así, porque sabían que lo que hubiesen dicho, el rey igual después los iba a matar. Entonces evadieron, y ahí fue cuando justamente uno de sus ministros, que era el menor, si vemos cómo los enumeran, la Megilá menciona a Memuján como el último, y sin embargo él tuvo el atrevimiento de brincar a la cabeza, aunque era el último, y opinar y decir que maten a la reina Vashti por atreverse a desacatar la orden del rey. Y no solamente eso, pues él ahí tenía sus intereses. También se comenta de que su esposa, que se llamaba Zeresh, estaba peleada con Vashti, y Vashti no la invitó al banquete que ella hizo para las mujeres. Entonces encontró la oportunidad para tomar venganza, y entonces ahí es cuando le dice que la maten. Y no solamente eso, se reveló como un gran machista en su época. Dijo que el rey saca una orden también de que el hombre tiene que mandar en su hogar, y de que en su casa se tiene que hablar el idioma del hombre. Cuando hay veces el hombre de un país y la mujer de otra, como era su caso, que Zeresh, su esposa, se le imponía y él tenía que tartamudear o tratar de hablar el idioma de ella. Entonces aprovechó la oportunidad y que saquen una ley así. Efectivamente, pero además de eso, aprovechó para ganarse la simpatía del rey. Dice, de una vez, ya que el rey ya tiene el poder, que se cambie esa ley que establecía que el rey no puede condenar a muerte a alguien sin la autorización, como dije, de la Suprema Corte de Justicia o de ese consejo superior que había en el reinado. Que el rey mismo ahorita ya cambie esa ley. Y efectivamente así lo hizo Ahasverosh, mandó a matar a Vashti. Matar o desaparecer, hay diferentes versiones, no importa, e hizo que se cambie esa ley. Aquí pasaron dos cosas muy ilógicas, o tres. Una, que mata a la que le dio el poder y que ponía en riesgo su poder porque ella era aristócrata. Dos, que cuando ya pierde el efecto de la borrachera y reacciona, regresa a la cordura, no le hizo nada a Amán, que tenía que castigarlo porque él sí se arrepintió, de alguna manera la extrañaba después a su esposa, y todavía lo subió como primer ministro, que era algo poco lógico que haga algo así. Me refiero, tenía que castigarlo. Y por otra parte, es decir, lo demás vamos a dejarlo para el final, porque ese hecho de que el mismo Amán o Memuján le sugiere que cambie esa ley, al final se va a voltear exactamente contra él. Eso iba a ser algo que lo iba a hundir, justamente ese hecho. Pero por ahorita vemos un detalle. Vamos a nada más recordarlo para ir después hilando los cabos, pero vemos un detalle también con cierta, que no tenía mucha lógica, pero que fue guiado para que suceda de esa manera. Veamos el siguiente suceso. Un episodio
que aparentemente no tienen nada que ver con la historia, como que se introduce en la mitad el episodio de que dos ministros, que lo mencioné antes, Bigtán y Teresh se llamaban, hacen un complot para asesinar al rey, para envenenarlo, y ellos hablaban en un idioma muy extraño, y Mordejai, que era uno de los ministros del rey, que también se encontraba en el palacio del rey, y él pertenecía al Sanedrín, y uno de los requisitos para ser integrante del Sanedrín era entender todos los idiomas, como era el Tribunal Supremo de rabinos o de jueces para resolver los casos más difíciles. Entonces, si no entendían todos los idiomas y oían a un testigo a través de un traductor, no podían hacer la justicia absoluta porque a través del traductor no se percibe claramente si está diciendo la verdad o no. Entonces tenían que oír directamente. Por eso Mordejai conocía 70 idiomas y por eso cuando planearon asesinarlo Bigtán y Teresh al rey Ahasverosh, planearon envenenarlo, ellos no se imaginaron, venían de un lugar muy lejos, de un idioma muy extraño, nunca se imaginaron que Mordejai podía entender ese idioma. Mordejai los estaba oyendo y le revela el complot al rey. El rey lo comprueba, ya saben cómo hacían anteriormente, traen la comida que ellos le iban a servir, se la dan de comer a ellos y descubre que efectivamente lo pensaban envenenar y los mata a estos ministros. ¿Pero qué pasa con Mordejai? Que le salvó la vida de una muerte segura. Muy sencillo, lo único que hace el rey es escribirlo en su libro de memorias. Tenía un libro donde ahí escribía todos los sucesos, un diario, por decirlo así, y escribe ese detalle que Mordejai le reveló el complot y le salvó la vida. Aquí hay algo muy extraño. Ahasverosh se mostró muy espléndido. Se menciona en la Megilá que hizo una fiesta de 6 meses para todos los que trabajaban en el reinado. 6 meses consecutivos con una abundancia y una riqueza y describe después 7 días para todo el pueblo, para toda la capital, que dice con utensilios de oro, le daban el vino añejo acorde la edad de cada uno. Dice, un derroche, como dicen, tiró el palacio por la ventana, pero con un exceso, demostrando ser tan espléndido, quería ganarse al pueblo. A ver, analicemos algo. Si lo hizo de esa manera para todo el pueblo que no les debía nada a ellos y les da de todo, un banquete consecutivo de 7 días, a la persona que le salvó la vida de una muerte segura, ¿no era para que le dé una recompensa importante y no simplemente escribirlo en el libro de sus memorias? Como que no es lógico para nada, se contradecía. Es decir, demostró que era espléndido y ahí no tenía que ver que Mordejai era judío o no judío, porque al banquete invitó a todos, a los judíos también, y les facilitó incluso la comida kosher y todo lo que ellos solicitaban. Y se pidió que respete la voluntad de cada uno. Eso también es algo que lo vemos como un simple episodio, pero es algo que llama la atención, que tiene un sentido. ¿Por qué justamente no lo premió? Nada más lo escribió. Vamos a dejar de lado ese suceso, pero recordando esas cosas que llaman la atención. Recordando que cambió la ley, que mata a Vashti, aunque no era lógico que la mande a matar porque no le convenía, y que no está premiando a Mordejai. Vamos a ver el siguiente suceso. Hace una convocatoria para que lleguen las candidatas para escoger una reina. Le dio 12 meses, un super spa muy sofisticado, dice que le den a cada candidata, nada más para que una noche se presente ante el rey, 12 meses de tratamiento, maquillajes, tratamientos de belleza, los más sofisticados en su época, y obviamente que cada joven que era candidata y con el sueño, ¿no?, de llegar a ser la emperatriz, era más que reina, dominar sobre 127 naciones, pedían de todo, el máximo, los tratamientos más sofisticados.
dentro de ese reclutamiento que hizo el rey, de reclutar a las jóvenes más bellas y demás, llegó un momento donde no veía muy buenas candidatas y mandó a reclutar a todas voluntariamente o involuntariamente. No solamente a las que venían a participar en el concurso, sino también les indicó a sus soldados que vayan casa por casa y donde encuentren una joven que podría ser candidata guapa, que la traigan incluso contra su voluntad, a la fuerza. Y ese fue el caso de Esther. Esther, que era la sobrina de Mordejai o prima, hay diferentes versiones, que habían muerto sus papás, y Mordejai la adoptó como hija, y cuando llegan buscando casa por casa, ven una joven guapa y deciden llevarla por la fuerza. Esther no quería participar en eso, no quería casarse con el rey, no tenía la menor intención ni deseo, y por lo tanto, ella en esos 12 meses de preparación no solicita ningún tipo de tratamiento ni maquillaje, no quería que la hagan más guapa porque no quería ganar el concurso. Pero de alguna manera, ahora sí, aquí entra algo totalmente inconcebible, el suceso, que el rey la ve, inmediatamente la escoge, pero ¿por qué es inconcebible? Porque Mordejai, cuando la tomaron a ella, cuando la llevaron al concurso, le dio una indicación que ella lo respetó más bien esa indicación, aunque le costó mucho trabajo, aunque era muy difícil. Le dijo, mira, si te están llevando es por algo que tiene que salir, que Dios quiere algo de esto. Te ordeno que no puedes revelar tu identidad. De ninguna manera, si llegas a ser escogida como reina, nunca puedes decir al rey tu origen, que eres judía, ni de dónde eres. Es decir, simplemente negar tu identidad y no decir cuál es realmente tu ascendencia. Esther lo cumple al pie de la letra y se convierte en algo muy difícil, y aquí entra la ilógica de lo sucedido. No estamos hablando una Miss Universo actual, que no tiene ningún puesto en particular, y con todo y todo, para escoger una Miss Universo no es suficiente que sea guapa, sino que tiene que tener un nivel cultural, tiene que ser desarrollada y tener ciertas aptitudes que van más allá de la belleza. Si eso se aplica en una Miss Universo que no tiene ningún puesto importante, nos imaginamos en una emperatriz, la esposa del emperador que domina 127 naciones. ¿Puede ser una cualquiera de la calle que no tenga ascendencia? Después de que antes estaba casado con Vashti, que era aristócrata, y ahorita una que ni sabe, ahora sí comúnmente como se dice, una mujer de la calle, que no se sabe ni quiénes son sus papás, ni a qué pueblo pertenece, ni qué cultura, ni qué religión. ¿Cómo se concibe que un rey, un emperador, se va a casar nada más por la belleza? Hay muchísimas mujeres muy guapas y estaban reclutando de 127 naciones. ¿Saben cuántas candidatas tenía de mujeres guapas para escoger? Y sin embargo, aquí pasa realmente lo sorprendente, y Ahasverosh efectivamente igual la escoge, aunque sin conocer su identidad. Y por más que le rogó que le revele su identidad, ella se mantuvo firme. Incluso dice que demostrando el amor a ella, canceló impuestos al pueblo para ganarse, y todos propagando que fue por Esther, que está cancelando los impuestos por la reina Esther, para así ganarse su ¿cómo decirlo?, confianza o su buena voluntad, y para que le revele su identidad, y de todos modos no la reveló. Y eso sirvió para que en el momento preciso, cuando era necesario, ahí sí ayudó a la salvación, porque si hubiese revelado en ese momento su identidad, Amán se hubiese cuidado cómo sacar el decreto, porque es la reina y todo, y lo hubiese hecho de otra manera, sin que le afecte, y ya no serviría esa arma. Pero vamos viendo igual detalles que parecen irrelevantes, pero que son así muy significativos, y que, como dije, todo estaba programado para llegar a esa salvación posterior del pueblo de Israel. Todos esos aparentes pequeños detalles.
Si hubiese faltado alguno de ellos, no se hubiese armado vamos a llamarlo, bueno, se me fue la palabra, bueno, no importa, porque realmente era algo muy complejo. Voy a llamarlo rompecabezas. Era un rompecabezas muy complejo, compuesto de muchas pequeñas piezas, y que cada pieza por separado era precisa para que embone posteriormente y se arme toda esa historia y la solución y la salvación del pueblo de Israel. Pero continuemos. ¿Okay? ¿Qué sucede después? Como relata la Megilá, cuando Amán asciende y llega a ser primer ministro, él con toda su soberbia da una orden que al pasar él, todos se tenían que arrodillar frente a él, demostrando el extremo respeto. Pero Mordejai, que él veía las cosas un poquito diferentes, él no aceptó esa orden y no se arrodillaba. Realmente era mucho atrevimiento eso de parte de Mordejai, porque sabían que lo podían matar, por eso era el primer ministro. Pero en el fondo de esto había algo mucho más profundo. Voy a hacer un paréntesis también y veamos algo que analiza la Megilá y que habla de la ascendencia de Amán y Mordejai. Son de los únicos personajes, y de Esther también, Esther Amalcabat Abihail, dice, hija de Abihail. De Amán, dice la Megilá, que era Amán ben Amedata a Agagí. Amán, hijo de Medata, el agageo. ¿Qué dice el agageo? Descendiente del rey Agag. ¿Quién era el rey Agag? Era el rey de un pueblo que se llamaba Amalek, que todos leemos en la Torá, en la Biblia, como Amalek fue el enemigo férreo del pueblo de Israel, que quiso aniquilarlo, les molestaba los milagros que sucedieron, la fe que tenían, y quería acabar con el pueblo de Israel. Y Mordejai, ¿quién era? Dice la Megilá, Ish Yehudí Ayav Shana Bireu Shmo Mordejai ben Yair ben Shimi ben Kish y Shemini. Un hombre descendiente, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, de la tribu de Binyamin, descendiente del rey Shaul. ¿Por qué nada más de ellos dos dice esa ascendencia y no de Ahashverosh, no de otros personajes importantes? Porque aquí está dando un mensaje muy significativo. Este enfrentamiento que llegó a tener Amán y Mordejai no era un enfrentamiento nuevo, ya se habían enfrentado sus antepasados, el pueblo de Israel, el rey Shaul con el rey de Amalek, cuando Dios le encomienda al rey Shaul que tiene que destruir a Amalek, y el rey Shaul deja vivo al rey Agag, justamente, que por dejarlo vivo un tiempo tiene descendencia, y de ahí nace Amán, y Dios se enoja con él, ¿por qué no lo mató? Entonces ahorita vuelven a enfrentarse. Su descendiente, que era Mordejai, contra Amán, que era descendiente de Amalek. Pero aquí Mordejai dijo, esta vez no voy a ceder, como lo hizo mi antepasado, el rey Shaul. Él decidió, yo no me voy a arrodillar a él, no me voy a posternar, porque además él, también se comenta que él, muchas historias antes, ¿no? Que él se había vendido, había comprado a Amán como esclavo en una batalla mucho tiempo antes, que se quedó sin comida y le imploró que le dé comida. Le dijo, ¿qué me das a cambio? Le dijo, me vendo como esclavo. Le dijo, no voy a arrodillarme a mi esclavo. Y además él se ponía ídolos y querían que lo idolatren a él. Entonces Mordejai, él dijo, no voy a ceder ante lo que él representa. Ahí van a preguntar cómo se atrevió, cómo no tuvo miedo que lo maten. Mordejai tenía otra visión. Él sabía que Amán por sí solo no tenía ningún poder, que él no lo podía matar. Si Dios no quería, y si no era la voluntad de Dios, Mordejai confiaba de forma absoluta que Dios conducía todos esos sucesos, y él no podía, por sus pistolas, como dicen, decidir matar ni a Mordejai ni a todo su pueblo. Y Amán, obviamente, que no veía de esa manera, no tenía la menor fe en Dios,
Y él todo lo calculaba fríamente y tenía una visión totalmente diferente. Por eso, Mordejai se atrevió y dijo, yo no voy a rodear. ¿Cómo reacciona Amán? Dice, voy a aniquilar a él y a todo su pueblo, que es algo típico, ¿no? Si una persona comete un error, culpan a todos y a todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, decide destruir a Amán. Obviamente que en las apariencias externas, cualquiera diría, eso fue culpa de Mordejai. Él nos provocó esta tragedia porque por atreverse a desacatar una orden y no arrodillarse, nos está provocando este problema. Esas eran las apariencias, pero Mordejai sabía que no se trataba de eso. Mordejai sabía que salió ese decreto era por un enojo de Dios con el pueblo de Israel y cómo se iba a resolver pidiéndole a Dios de todo corazón. Por eso, cuando sale ese decreto, inmediatamente convoca y llama al pueblo de Israel y les pide que se reúnan 3 días y 3 noches ayunando y pidiéndole a Dios para que quite ese decreto. Ahí la gente accedió, aunque muchos pensaban, tal vez Mordejai metió la pata y ahorita quiere que nos pide que le pidamos a Dios lo que él provocó por su culpa. Pero realmente Mordejai sabía que no era así. Les pide que pidan a Dios y por otra parte le pide a Esther que entre con el rey a pedir justamente clemencia por su pueblo. Esther le responde a Mordejai, yo no puedo ir con el rey si él no me llamó. Eran las reglas en ese entonces, era la dictadura absoluta del rey, incluso con la reina, si no la llamaba no podía ella sola ir con él. Dice, si voy me va a matar. Mordejai le dice, olvídate de eso. Dice, lo más probable que estás aquí y todo lo sucedido, que llegaste a ser reina, todo, es para este momento. Y como dije, Esther también era de la descendencia de rey Shaul. Es para darnos la oportunidad de corregir el error de nuestro antepasado de rey Shaul. Dice, si tú te vas a callar y no vas a hacer nada por no arriesgar tu vida, la salvación va a venir de otro lado igual, porque si Dios no quiere al pueblo, igual los va a proteger. Y tú te vas a perder la oportunidad de corregir eso y de cumplir tu misión para la cual llegaste a este momento. Bueno, Esther accede y por eso, como mencioné, pide también ella que ayunen 3 días, que por eso, por cierto, hacemos antes de Purim, el día anterior, un ayuno que le llamamos el ayuno de Esther, recordando que gracias a ese ayuno y esa petición del pueblo de Israel a Dios, fue lo que Esther pudo resolver el problema y vino la salvación. No fue simplemente por su cara bonita, sino porque así Dios lo guió. Ok. Total, Esther entra con el rey, pide un banquete, como lo relata la Megilá, invita a ¿quién? A Ahasverosh y a Amán. Le llama la atención un poquito eso a Ahasverosh, ¿no? Porque está invitando a Amán, ¿qué tiene en particular? Le pregunta cuál es su deseo y le dice a Esther, hoy no te lo puedo decir, mañana quiero que volvamos a cenar juntos, los quiero invitar, y ahí voy a revelar mi petición. Ok. ¿Qué sucede de esa noche al día siguiente? En ese momento, Amán sale inflado, se imaginan, de por sí llegó a ser primer ministro. Y ahorita la reina lo invita a un banquete privado de todo el reino, nada más a él, junto con el rey. Dice, le dio todo, dice, lo subió, lo infló, se sentía lo máximo. Y ahí es cuando relata la Megilá que sale y ve que Mordejai, el estorbo, la espina que tenía, que él no se le arrodillaba, y ahí se vuelve a enfurecer y lo consulta con su esposa y le aconsejan que haga una horca muy alta, ponerla en su casa, tenerla lista para pedirle al rey la cabeza de Mordejai, que cuelguen a Mordejai ahí, antes del decreto de la destrucción del pueblo de Israel, que eso iba a ser unos meses después que estaba decretado. Okay. Y efectivamente así lo hace Amán, prepara esa horca. La pregunta es,
¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué cuando cuando Mordejai no se arrodilló a él, ¿por qué no fue directamente con el rey y le pide su cabeza? Dice, ¿cómo se atreve? Yo di una orden que todos se tienen que arrodillar y él me está desobedeciendo. Amán, él no podía concebir con lógica esa actitud de Mordejai. Él todo lo calculaba y lo razonaba. A ver, dice, ¿cómo él realmente se atreve? ¿Dónde saca esa fuerza para atreverse a desacatar mi orden sabiendo el riesgo que eso implica, sabiendo las consecuencias que puede traer sobre sí mismo? Y se puso a calcular y dijo, a ver, ¿de dónde trajeron a Esther, la reina? La trajeron de casa de Mordejai. ¿Tiene alguna relación entonces? Entonces él pensó seguramente, él se siente muy seguro porque tiene conexión con la reina y sabe que la reina lo va a proteger. Entonces, si yo voy a pedirle ahorita la cabeza de Mordejai, me voy a quemar. Él va a ir con la reina y va a pedir que lo defienda y voy a salir perdiendo. Por eso se aguantaba. Pero cuando ve que en ese banquete lo está invitando a él y no a Mordejai, dice, no, ella me admira a mí y me escoge, yo soy más importante. Ahí eso es lo que le da el valor de atreverse a preparar la horca para pedir la cabeza de Mordejai. Pero esos eran los cálculos de él. Él no lo veía como Mordejai, no sabía la lógica que usaba Mordejai, que él no se fijaba en todos esos cálculos, se fijaba simplemente, tenía fe en Dios y decía, él no me puede hacer nada si Dios no lo decide. No se imaginó esa forma de pensar, ¿no? Ok, volvamos a la historia para ir ya cerrando. Esa noche, entre un banquete y otro, porque le dijo al día siguiente, la noche siguiente le iba a revelar su petición. Ahí es cuando se le va el sueño a Hashverosh en la mitad de la noche, no puede dormir, se voltea por un lado para otro, no puede dormir. Ya que se le fue el sueño, hay diferentes explicaciones, no quiero entrar en los detalles que dice el Midrash, que empezó a soñar como que Amán lo quería matar, y bueno, empezó a asociarlo con Esther, tal vez me quiere matar y quiere llevarse a Esther, pero en ese momento pide que le traigan el libro de sus memorias. Le traen el libro de sus memorias, ya era casi al amanecer, en la madrugada, y él está leyendo, lo abre, y que justo de un libro muy grueso, imagínense un emperador, todos los sucesos que escribió ahí, abre el libro y ¿qué ve? Justo el suceso que relataba que Mordejai le salvó la vida del complot de esos dos ministros que lo querían asesinar. Y ahí es donde pregunta, oye, yo le di alguna recompensa a Mordejai. Y dice, no, ninguna recompensa. Ahí cuando reacciona, algo que era lógico que tenía que hacer antes, como ya dijimos. Y ahí también tenía un análisis, una lógica de pensar, dice, si cuando ya soñó que Amán lo quería asesinar, dice, ¿por qué nadie me ayuda o nadie me revela? Porque no va a estar solo Amán. Entonces dice, tal vez alguien piensa que si me ayuda yo no lo recompenso, que dice, y por eso nadie me ayuda, y justo ve el suceso que Mordejai le salvó la vida y no le dio ninguna recompensa. Y en esos precisos momentos es cuando llega Amán, decidido, ya preparó la horca para Mordejai, y ahora sí le va a pedir la cabeza de Mordejai al rey. Ahora sí, si vamos hilando cabos, como dije, qué casualidad, justo esa noche se le fue el sueño, justo anteriormente no le había dado la recompensa para que ahorita piense que se la tiene que dar, y justo en ese momento llega Amán para pedirle la cabeza de Mordejai. Y ahí es cuando le pregunta a Amán, ¿qué opinas? ¿Qué tiene que hacer el rey con la persona que más admira y quiere? Pues Amán obviamente que pensó que era él, ¿no? Que tenía todo el poder, y se equivoca Amán. Con sus palabras también da a entender todo lo que pretendía, porque dijo que lo paseen por toda la ciudad vistiéndose las vestimentas del rey. Ok, eso se entiende, vestimentas de honor. El caballo que el rey montó también se entiende, pero también la corona del rey. Que le pongan la corona del rey. Ahí también Ahashverosh captó, está pretendiendo realmente mi corona, porque era obvio que él lo pensaba que era para él. Ahí es cuando le dice,
ve y hazle todo eso a Mordejai. Imagínense, venía a pedir la cabeza de Mordejai y se le voltea totalmente y todo eso se lo hace a Mordejai. Ok, ya estaba, sin entrar en más detalles, súper humillado por toda esa situación. Regresa ya deshecho a su casa, que se tuvo que humillar y hacerle todo eso a Mordejai, que lo quería matar, que justamente que él lo quería asesinar y todavía le tuvo que dar todos los honores. Y ahí es cuando lo llaman de inmediato, que lo están esperando en el banquete con Esther, que lo invitó al banquete. Y en esos momentos fue cuando Esther le dice al rey, hay un malvado y perverso que quiere destruirme a mí y a mi pueblo. Y le dice, ¿quién es ese malvado? Le dice, es Amán. El rey se levanta enojadísimo, después de todas las sospechas, y después se sale al jardín, y en ese momento Amán se echa a los pies de Esther, implorándole como que lo perdone, y justo llega el rey con todo lo que había soñado y con la sospecha, y lo ve encima casi encima de Esther, que hay una opinión que un ángel lo empujó, no importa, y dice, ¿quieres conquistar en mi cara a la reina? Y ahí es donde llega alguien más y les dice, justo preparó una horca para colgar a Mordejai, que le salvó la vida al rey, y él todavía lo quería colgar, entonces ahí es cuando da la orden que lo cuelguen en esa horca. Pero veamos el detalle. Dijimos al principio que había una ley que él no podía dar una orden de matar a alguien por sí solo. Tenía que consultar a esa Corte Suprema. ¿Y quién le sugirió que cambie esa ley? Fue el mismo Amán. Gracias a eso lo pudo matar ahorita él. Si no tenía ese poder el rey, no podía dar la orden que en ese momento lo cuelguen. Él mismo se preparó ahora sí su tumba. Él cavó su tumba cuando lo hizo. Pero vean todos los sucesos. Digo, como dije, hay 1000 detalles más. Ya nos extendimos lo suficiente, pero veamos cada detalle. Manda matar a Vashti, aunque no era lógico porque era la que le dio el poder y la que le da... Escoge una reina de forma ilógica, sin conocer su identidad. Esther aguanta y no dice para que sea en el preciso momento. Mordejai le salva la vida y no le da un premio porque tenía que dar en el momento preciso. Dice, justo esta noche se le va el sueño, justo es cuando ve el suceso, justo cuando llega Amán para pedir la cabeza del rey, y en ese momento se empieza a voltear y le dice que lo haga, ya empieza el coraje contra Amán, y justo ahí entra cuando Esther le pide, y gracias a que se canceló esa ley, lo pudo matar en ese momento, y todo se volteó. Por eso en Purim hacemos todo al revés. ¿Por qué? Porque las cosas no son como parecen ser. Volvemos a lo que iniciamos, se llama Megilat Esther, se descubre lo oculto. Todo eso estaba oculto. En la versión Kinder que mencioné al principio, poniendo una historia clásica, ¿no? De un complot, de un rey que tomó el poder, de un ministro antisemita. Todo eso son cosas comunes, no vemos para nada la mano de Dios. Pero si vemos un suceso tras otro y la precisión, ahí sí vamos a ver que aunque no parezca que Dios está llevando los hilos, la realidad es así, y hasta hoy en día. Pasan muchas cosas sin nada que ver en un país y en otro, pero Dios está por arriba llevando los hilos, todos tienen una razón de ser. Aprendamos esta lección tan importante de esta fiesta tan significativa, y tal vez por eso es la costumbre de beber, hasta perder la razón en cierto modo, porque cuando perdemos la razón no sabemos diferenciar. A primera vista creemos que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo y sabemos diferenciar, y cuando uno está pasado de copas ya se puede acercar más a la verdad, sin saber discernir, que es como Dios realmente lleva las cosas. Y por eso tenemos que festejar Purim y alegrarnos, que saber, aunque Dios desde esa época está oculto, ya no es como la época del primer templo, donde se revela de forma abierta, pero no por estar oculto quiere decir que no está. Está tras bambalinas, pero nos sigue llevando de la mano y guiando y protegiendo, y eso es lo que nos debe dar alegría y hacer que festejemos con mucha alegría esta fiesta de Purim. Purim Sameach.